Ah, que la chingada. Qué bueno es hacerlos enojar a estos también de vez en cuando. Eso nada más les da risa verlos. Chis güeyes. Ay, cuando quieras, ¿eh? Ya está. ¿Ya empezó? Ya. ¿A poco? ¿Y por qué no nos dices nada? ¿Ya podemos empezar o no? Ya. ¿Cuánto? Cuéntale. Ya está. Cuéntale. Estamos haciendo enojar a Sergio aquí porque nos ha estado molestando todo el santo día. Erika Luna, Sergio te manda muchos saludos porque hoy lo estamos haciendo repelar. ¿Por qué? Porque está, dice Erika, Sergio, que Dios te bendiga. Sí, Erika. También a ti que Dios te bendiga, Erika. Nos da mucho gusto que te conectes como cada semana. Amigos, hoy vamos a platicar un tema muy interesante. Un tema que para todos ustedes, conocedores del derecho, dirán un tema relevante. Para los alumnos estudiantes del derecho también será un tema relevante. Y para ti que no eres abogado, será un tema súper relevante. Fíjense que hoy se encuentra con nosotros un buen amigo, ya de muchos años, ya ha estado con nosotros aquí en el programa, Eduardo Tepal Alarcón. Él es profesor por oposición en la materia de práctica forense de amparo para la UNAM FES Aragón, titular del seminario de amparo de la misma institución y profesor de diversas universidades en el interior de la República a nivel posgrado y conferencista. Bien, hablar del amparo es hablar de un mecanismo de defensa. Es un tema para algunas personas un poquito árido, un poquito complicado. Para otros dirán, señor, hablar del amparo es hablar del cuchillo en mantequilla. ¿Por qué? Porque se va rapidísimo, se va de una manera súper sencilla. El juicio, también el amparo, se desarrolla a través de un juicio. Pero un juicio con sus particularidades especiales y específicas. Por eso tratar el tema del amparo consideramos que era necesario, igual, tratarlo con el especialista. Sí, tú eres abogado, tú eres abogada, y conoces el tema del amparo, conoces el amparo y dirás, promuevo un amparo y con esto el cliente estará libre, obtendrá su libertad para el caso de que sea un amparo en contra de alguna orden de aprehensión o en contra de alguien que esté detenido, un amparo contra actos administrativos, un amparo en materia civil, en materia mercantil, en materia fiscal. Hablar del amparo es hablar de una gama importante y grandísima, pero un tema especial que hoy vamos a tratar es hablar de las pruebas, el ofrecimiento y desahogo de las pruebas en el juicio de amparo. El ofrecimiento y el desahogo de estas pruebas debe de ser en el término oportuno, pero además se deben desahogar y que éstas a su vez las partes tengan las mismas capacidades en ese sentido. Bien, sin más preámbulo, amigos, le damos la más cordial bienvenida y un excelente saludo a nuestro amigo Eduardo Tepal Alarcón, con quien hoy vamos a platicar el ofrecimiento y el desahogo de las pruebas de amparo, Lalo. Así es, ¿Qué doctor. opinas? Pues mira, antes que nada, agradecerte la invitación de nuevo aquí al programa. Realmente, como tú lo dices, esto ya es una relación de amigos de hace muchísimos años. Por eso la misma circunstancia de que empezando el programa estábamos bromeando. Así es. Porque realmente nos atañe más que situaciones netamente jurídicas, sino de amistad de gran estrechez. Bueno, el día de hoy vamos a hablar precisamente de algunos tópicos de las pruebas en el juicio de amparo. Una de las circunstancias que más me preguntan mis alumnos cuando empiezan a litigar es cómo ofrecer precisamente las pruebas y cómo desahogarlas. Como todo procedimiento, tiene reglas particulares, reglas especiales, que lo distinguen precisamente de otros procedimientos y también de procedimientos del fuero común. En primer lugar, debemos de recordar que el juicio de amparo, el artículo 2 del Código de la Ley de Amparo, nos indica que se aplicará de manera supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles. Es decir, que podríamos establecer que de manera general se siguen las reglas de un procedimiento civil
para efecto precisamente del desarrollo de este juicio. Independientemente de que sea un amparo penal, como tú lo decías, un amparo administrativo, un amparo laboral, un amparo agrario, seguirá precisamente reglas en la tramitación del juicio, no así en los conceptos de violación y los actos que se reclamen precisamente en las demandas de amparo. Claro. De igual forma, tenemos que observar que el juicio de amparo, al ser un mecanismo de control constitucional, como lo argumentábamos antes de que empezara el programa, es a través de un juicio como se va a desarrollar. Y este mecanismo de control constitucional va a establecer precisamente que en contra de los actos de autoridad que se consideren ilegales, arbitrarios, en términos generales, se puede promover por parte del gobernado el juicio de amparo. En esa circunstancia, debemos también tomar en cuenta que cuando nosotros impugnamos a través del amparo algún procedimiento, alguna resolución en términos generales, lo que se va a analizar es precisamente la resolución tal y como la conoció la autoridad responsable. Esto es, en un procedimiento civil, un procedimiento que ustedes imaginen, pongamos un ejemplo, un juicio reivindicatorio, las partes comparecieron al juicio, ofrecieron los elementos de prueba que estimaron pertinentes, se emitió una sentencia, esa sentencia fue impugnada a través del recurso de apelación, conoció una sala, la sala ya sea que confirme o revoque, en contra de la misma se puede interponer el juicio de amparo por la parte que resultó perdedora, que se transmutará en ese momento en quejoso, y esto se va a dar a través del juicio de amparo directo, ¿sí? Del amparo también denominado uniinstancial. En estos casos, en el amparo directo, no cabe que nosotros podamos ofrecer pruebas, porque la misma ley de amparo señala que la autoridad que conozca del juicio va a apreciar la demanda y va a apreciar el acto reclamado tal y como lo conoció la autoridad. Es decir, para que la sala, que va a ser la autoridad responsable en ese amparo directo, emitiera su resolución, estudió el expediente que se fue conformando en primera y en segunda instancia. Por eso mismo en el amparo directo no vamos a poder ofrecer pruebas. Se encuentra vedado el poder ofrecer pruebas. He visto, sin embargo, en la práctica que algunos litigantes ofrecen pruebas, en la mayoría de los tribunales colegiados de circuito lo desechan, y sin embargo también he visto que las han admitido, pero son pruebas supervenientes, que aún así, que fuera superveniente, no debería de dársele trámite, porque a final de cuentas tenemos la regla señalada en la ley de amparo. Y bajo esta temática tendría que estudiarse el acto reclamado tal y como lo apreció la autoridad responsable, ¿sí? En el juicio de amparo indirecto, por el contrario, ahí sí podemos ofrecer elementos de prueba y se pueden ofrecer desde la demanda hasta con los requisitos y reglas que señala la misma ley de amparo. La circunstancia es que, por ejemplo, cuando nosotros ofrecemos la demanda de amparo, podemos hacer un capítulo de pruebas. La ley de amparo, en su artículo 119, nos dice que las pruebas deberán de ofrecerse y admitirse en la audiencia constitucional. La audiencia constitucional, si recuerdan, es precisamente esa audiencia que se señala en el juicio de amparo indirecto, donde ya reunidos el informe con justificación, las notificaciones a los terceros interesados, de que ya se le dio vista al Ministerio Público, se va a llevar a cabo esta para efecto precisamente de, en una primera etapa, el ofrecimiento y el desahogo de pruebas. La ley de amparo nos dice también en este artículo 119 que se pueden ofrecer como pruebas todos los elementos que las partes estimen pertinentes, a excepción precisamente de la de posiciones en el caso de la prueba confesional. Viéndolo de esa manera, podríamos ofrecer la prueba confesional expresa, contenida en algún documento o incluso en el informe que rinda la autoridad responsable, el informe con justificación. Hay otro tipo de pruebas, por ejemplo, la misma ley de amparo nos lo señala en el numeral de referencia, de lo que es la testimonial, la pericial y la de inspección, que debe de ser ofrecida con 5 días de antelación a la audiencia constitucional. Esto sin contar precisamente el día en que se presenta el escrito y la fecha de la audiencia constitucional. Resulta a veces complicado esto porque dices, bueno, entonces si son 5, ¿por qué lo ofrezco un día antes y otro que no se cuenta la audiencia constitucional? Y ahí es donde empezamos a tener problemas, ¿no? Porque seguramente hacen las mismas jugadas que todos los abogados. Me espero hasta el último día para hacer mi ofrecimiento de pruebas y... Sí, nada más que la circunstancia es de que en un momento dado, si se lleva a cabo así de esa forma y se cuenta mal, tendríamos el problema de que la prueba a lo mejor pudiera estar precisamente presentada fuera de tiempo. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, se acerca el Día de los Muertos, se acerca un puente precisamente que señala la mayoría de las
de las autoridades, de las instituciones, pero que sin embargo la misma ley de amparo te dice qué días son inhábiles, ¿sí? Si tú tomas la ley de amparo no te va a decir que el 1 y el 2 de noviembre va a ser inhábil, sin embargo ya hay un acuerdo del Consejo de la Judicatura donde esos días se van a decretar inhábiles. Suponiendo que tú tuvieras tu fecha de audiencia el lunes siguiente, o el día martes, el día 6, el día 7, que tú tuvieras tu fecha de audiencia y contarás los 5 días previos a la audiencia constitucional para tu ofrecimiento de pruebas, por ese acuerdo del Consejo de la Judicatura, ya estarías fuera de término. Claro. Porque ya no estarías con esos 5 días de antelación. Por eso mismo, lo que tú decías, esa mala costumbre, mejor dicho, de los abogados de esperarse hasta el último día, le causaría un gran dolor de cabeza al abogado y posteriormente se repercutiría precisamente en la defensa de su cliente, el quejoso o el tercero interesado. Porque además las pruebas en el juicio de amparo las pueden ofrecer cualquiera de las partes, no está vedado nada más al quejoso. En ese sentido, lo pertinente, lo recomendable sería, si tú ya tienes vislumbrado que vas a ofrecer una prueba pericial, si tú tienes vislumbrado que vas a ofrecer una prueba de inspección, bueno, pues entonces ofrecerlas desde la demanda de amparo, ¿sí? Pero bueno, vamos a empezar con estas 3 pruebas de manera particular. La confesional. La confesional de posiciones no es admisible en el juicio de amparo. Pudiéramos ofrecer la confesional expresa, ¿sí? De igual forma, como te decía, tenemos por ejemplo la prueba testimonial. La prueba testimonial, para ofrecerla, a diferencia precisamente del fuero común, no es necesario nombrar a los testigos y no es necesario señalar su domicilio, salvo que tú quieras que el órgano jurisdiccional precisamente los mande a llamar. En esos casos, entonces sí tendrá que señalarse nombre y domicilio del testigo. A ver, vamos a hacer un paréntesis para que nuestros amigos ahí, vamos a repetirle aquí que nuestro invitado Eduardo nos repita. Confesional, ¿cuándo sí es admisible? Porque estamos viendo, y ya nos acaba de comentar hace un momento, en el amparo directo no se admiten pruebas, ¿cierto? Así es. Pero en el amparo indirecto, que es lo que estamos ahora tratando, estamos hablando de las pruebas. La prueba confesional, solamente se admite ¿cuál? La que fuera expresa. Prueba confesional expresa, ¿en qué consiste esta? Precisamente cuando se hace una manifestación y se contiene dentro de un documento, que ya sea la autoridad responsable acepte el acto o bien una de las partes acepte precisamente una circunstancia que puede causar a lo mejor una improcedencia. Esto es, el quejoso alega precisamente en su demanda de amparo que tuvo conocimiento del acto reclamado hace apenas 4 días, ¿sí? Pero resulta que en otro escrito que presenta hace la manifestación que ha tenido conocimiento de ese acto reclamado hace 1 año. Entonces ahí ya estaríamos fuera de los tiempos que establece el artículo 17 y por lo tanto el juicio de amparo se sobreseería, ¿no? Por poner un ejemplo que se pueda entender de manera clara, ¿sí? Eso es por lo que hace las confesionales. Ahora, la testimonial. La testimonial. La testimonial te decía que la ley de amparo no señala la obligación ni de indicar el nombre de los testigos ni de señalar su domicilio, salvo que tú los quieras presentar. De igual forma, dentro de la prueba testimonial tú puedes ofrecer 3 testigos por cada hecho, refiriéndose a hecho ese capítulo de antecedentes del acto reclamado. Ahí, si tú quisieras ofrecer más de 3 testigos, entonces tendrás que establecer este bloque de testigos para los hechos 1, 2, este otro bloque de testigos para las pruebas, para los hechos 3 y 4, ¿sí? Bajo esa premisa podríamos ofrecer más de 3 testigos, ¿ok? De igual forma, solamente en ese caso, cuando sean más de 3 testigos y los relaciones con diferentes hechos, deberás de relacionar la prueba. Nosotros aquí en la Ciudad de México, cuando ofrecemos pruebas, nos establece el Código de Procedimientos Civiles del Fuero Común que debemos de indicar con qué hechos se relaciona y qué objeto tiene la prueba. En el juicio de amparo esto no surte, esto no es necesario, ni debemos decir los hechos que se relacionan a cada prueba, ni el objeto de la prueba. Simple y sencillamente lo ofrecemos. Pero sí persiste la temática en este juicio de amparo, como en la mayoría de los juicios de orden civil, que tú te comprometes a presentar a tus testigos. Ah, sí, eso sí. Ahí, si te reitero, en un momento dado tú te encuentras imposibilitado, señalas nombre y domicilio para que lo notifiquen, ¿sí? Okay. Esa sería la regla. Con la prueba testimonial, en el momento que se ofrece, se debe de acompañar el interrogatorio que se le va a formular a los testigos. Ese interrogatorio es abierto, ¿sí? Es, por ejemplo, como en el Estado de México, en el Fuero Común, que en el momento que se ofrece la prueba testimonial,
se ofrece el interrogatorio al cual serán sometidos los testigos. La otra parte, el tercero interesado, pudiera en un momento dado precisamente formular las repreguntas exactamente el día de desahogo de la audiencia, de la prueba, que será en la audiencia constitucional, o bien podría en un momento dado hacerlas por escrito y eso sí, exhibirlas en sobre cerrado las repreguntas para efecto que el día que se desahogue la prueba testimonial sea abierto ese sobre y las repreguntas que están ahí formuladas se le puedan hacer al testigo en caso de que no compareciera el abogado o el tercero interesado, o la parte precisamente contraria a quien está ofreciendo esa prueba. Llevamos dos pruebas, confesional y testimonial. Ahora vamos a hablar de la prueba pericial. Prueba pericial. Tratándose de la prueba pericial, la idea que tenemos es que nosotros debemos de ofrecer un perito. Sin embargo, precisamente el artículo 120 de la Ley de Amparo nos indica que se hará precisamente la designación del perito por parte del tribunal y las partes pueden nombrar a un perito para que se asocie con este. Ese perito que nombra precisamente el órgano jurisdiccional, el juzgado de distrito, se le nombrará de las listas de peritos que anualmente el Consejo de la Judicatura publica, ¿sí? Esto es, el juez de distrito tiene la obligación de designar al perito en el momento que se ofrece la prueba pericial. Y nosotros, quejoso, tercero interesado, podremos nombrar también a un perito. Esto lo podemos hacer, el nombramiento del perito, de nosotros que se asocie con el que designa el juzgado, desde el ofrecimiento de la prueba, o bien, como lo señala el artículo 120 de la Ley de Amparo, ofrezco la prueba, el juez nombra el perito y en el momento que se admite la prueba, tengo 3 días para ofrecer al perito de mi parte. ¿Sí? Ok. Para la prueba pericial, de igual forma, se debe de exhibir el cuestionario sobre el cual se va a deshogar el peritaje, ¿sí? Esa es una regla básica porque también la otra parte puede ofrecer el cuestionario sobre el cual se va a deshogar, precisamente la prueba de pericial. De igual forma, la prueba de pericial, como la testimonial, la confesional, no es necesario relacionarla, ni es necesario decir el objeto de la prueba. Pero sí se menciona, ¿no? Sí se tendrá que hacer la mención. Lo puedes hacer, pero no resulta necesario, o sea, no es una obligación, como te reitero en la Ciudad de México, en el Foro Común. Correcto. ¿Sí? Bien, ¿y en qué momento vamos a hablar de las documentales? Ahorita vamos para allá. Vamos a hablar precisamente antes de ello de la prueba de inspección, que es otra prueba que se exige con 5 días de anticipación. En la prueba de inspección, bueno, pues esta, como todos sabemos, se ofrece para efecto de que la persona que autorice el juzgador pueda, a través de la vista, describir un objeto, ya sea un mueble o un inmueble. Para esta situación, nosotros debemos de precisar sobre qué va a recaer la inspección, el lugar de donde se va a realizar la inspección, y debemos de exhibir los puntos de observación sobre los cuales se va a desarrollar la prueba de inspección. Un error que se comete muy seguido es de que se menciona, ¿no? El perito comparecerá en la calle de Moctezuma 104, ¿sí? En la colonia tal. Y ya una vez que se constituye en ese lugar, que toque el perito y que pregunte qué personas viven. Eso ya no es una prueba de inspección, claro. Ya sería una prueba precisamente testimonial. O hay veces que se pone en el cuestionario, en los puntos de observación sobre las cuales se va a deshogar la prueba, que nos diga el perito cuánto mide la casa. Eso ya no es un punto de observación, eso ya sería una pericial en ingeniería, ¿sí? Pero no sería precisamente una inspección. La inspección consiste simple y sencillamente, una vez constituido en tal lugar, que nos describe el inmueble. Punto ya, ¿sí? En esta prueba de inspección, las partes pueden solicitar que en el momento que se lleve a cabo la diligencia, se tomen fotografías que queden inmersas dentro precisamente del acta que se levante. Entonces, hoy en día es muy fácil, ya tenemos todo celular, los café internet, podemos llegar al café internet, imprimir las fotos y entregárselas al servidor público que esté levantando la diligencia, o bien ponerse de acuerdo con él para posteriormente exhibírselas y que se puedan agregar a esa acta que se levante. De esa prueba se va a levantar acta para efecto de que se agregue precisamente al juicio de amparo, ¿sí? Eso sería por lo que respecta a la prueba de inspección. Bien, hasta este punto, amigos, en redes sociales hemos hablado ya, nuestro invitado nos ha comentado acerca de la prueba confesional, la prueba testimonial, la prueba pericial y la prueba de inspección. Pruebas que se ofrecen y se desahogan dentro del juicio de amparo. Hasta este momento
nos ha llevado de la mano para ir conociendo cómo es su ofrecimiento y cómo es su desahogo. Vamos a un corte, regresamos rapidísimo, no nos tardamos, mientras saludaremos a Rosario Camaño, que se conectó, muchas gracias. Miguel Ángel Córdoba Martínez, muchas gracias. Karina, que aquí nos está acompañando. El licenciado Alex Castillo, a ver cuándo te voy a echar una plática sobre materia laboral, Alex. El amigo Flecha Roja, Guillermo Toral, muchas gracias. Gracias a todos, a Erika Luna y demás gente que se va a conectar a este programa con la ley en la mano oficial. Vamos a un corte y regresamos rapidísimo. Regresamos, amigos, a tu programa con la ley en la mano oficial. Estamos tratando un tema muy interesante, el amparo, las pruebas, su ofrecimiento y su desahogo dentro del juicio de amparo. Ya nos ha comentado nuestro invitado que en el amparo directo no admite el ofrecimiento de pruebas, pero en el amparo indirecto te admite el ofrecimiento y el desahogo. Además, la temática que debe llevar cada una de estas pruebas para su desahogo. ¿Por qué? Porque tu abogado siempre tendrás que velar por los intereses de tu representado. Bien, amigo. Sí. Fíjate que sería interesante que retomaras todas las pruebas rapidísimo para que nuestros amigos en redes sociales y quien más adelante se conecte le quede clara esta temática. Mira, en breve, por lo que hemos visto de las pruebas ya mencionadas. Confesional, no se admite la de posiciones, esa está vedada. Entendiéndose por posiciones, precisamente el pliego que se realiza y que la mayoría de los abogados estamos generalizados precisamente en su formulación y en su desahogo. Por lo que respecta a la prueba testimonial, se debe de acompañar el interrogatorio sobre el cual los testigos van a rendir sus respuestas. De igual forma, no es necesario señalar su nombre y su domicilio, salvo que la persona se encuentre impedida para poderlos presentar ante el juzgado. Para efecto precisamente de que se les notifique, deberá de indicar estos datos. La prueba no es necesario relacionarla, ni es necesario decir el objeto de la prueba, como en el fuero común, en materia civil, en la Ciudad de México, sino simple y sencillamente anunciarla. Por lo que respecta precisamente también a esta prueba testimonial, mencionábamos que solamente se pueden ofrecer 3 testigos por cada hecho. Si ya son más testigos, entonces sí tendrás que hacer precisamente la relación de los mismos al tenor de los hechos que tú estás refiriendo en los antecedentes del acto reclamado. De igual forma, mencionábamos la prueba pericial y decíamos que la prueba pericial no es necesario que tú puedas ofrecer precisamente o nombrar, mejor dicho, a un perito, sino que el mismo juzgado va a designarlo de acuerdo con las listas del Consejo de la Judicatura. Puedes nombrar un perito que se va a asociar precisamente con ese designado por el juez para efecto precisamente de que ese perito designado por ti rinda su dictamen pericial. Para la prueba pericial, de igual forma, se acompaña un cuestionario, para efecto precisamente de que ese cuestionario sea sobre el que se desarrolle la prueba pericial. En esto de la prueba pericial, las otras partes también pueden en un momento dado agregar cuestiones para efecto de que los peritos los desahoguen. La prueba de inspección, mencionábamos que esta se realiza a través de los sentidos y en particular de la vista. Se trata de una descripción de objetos, sí, de bienes muebles o de bienes inmuebles.
se exhibe unos puntos de observación sobre los cuales se va a desahogar la vista, y el día en que se desahoga precisamente la prueba de inspección, tú puedes tomar fotografías, las cuales puedes solicitar se integren al acta que se levante con motivo del desahogo de esta prueba, ¿sí? Tenemos precisamente esas pruebas. La prueba que estaría ahorita faltando, entre otras, pero por su naturaleza que yo te voy a comentar, sería la prueba documental, ¿sí? La prueba documental, como todos sabemos, se divide en pública y privada. El Código Federal de Procedimientos Civiles nos indica precisamente cuál es la distinción entre una y otra. En términos generales, podríamos decir que es la expedida por autoridad que en el ejercicio de sus funciones le emite y que contiene los elementos que la misma ley señale para su validez. Firma, sello, etcétera, ¿sí? Esta prueba puede ofrecerse desde la demanda y en la audiencia constitucional, ¿sí? Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, tú no eres parte en el juicio que te está afectando, que precisamente promoviste la demanda de amparo porque el acto de autoridad te repercutió a ti? No eres parte y no puedes exhibir las copias que tú necesitas para efecto de acreditar el acto reclamado. En esos supuestos, tú tienes que solicitarle a la autoridad que te expida la documentación, y si te la niega, entonces le puedes decir al juez de distrito: oye juez, ya la solicité, ya me la negó, entonces te solicito que tú se la requieras. Pero esto de igual forma debe de ser como si fueran las reglas de las pruebas pericial, inspección y testimonial, con 5 días de anticipación, sin contar el día en que presentas tu pedimento ante el juez para que se le requiera, ni el día de desahogo de la audiencia constitucional. ¿Y por qué no se tienen que contar esos días? Así lo dispuso el legislador. Realmente hay una situación ahí de la legislación, precisamente de la ley de amparo, donde nos indica esto de manera clara. De hecho, hay una particularidad. En un momento dado, yo les estoy sugiriendo que ustedes ofrezcan estas pruebas desde la demanda para que no tengan problemas con los días inhábiles que establece la ley de amparo, que son diferentes a los, en algunos casos, a los feriados normales, pero además por los días que se declaran inhábiles por el Consejo de la Judicatura, atendiendo precisamente a circunstancias a lo mejor incluso de fiestas, como fue este puente que se acerca el 1 y 2 de noviembre, que ya se declararon inhábiles. Bajo esa circunstancia, nosotros en el momento que ofrecemos, que presentamos la demanda de amparo, ahí exhibimos las pruebas. Pero también pudiera ser que tú presentas tu demanda de amparo, realmente no sabes por qué se te está afectando, y hasta que la autoridad responsable rinde su informe con justificación, en ese momento tú te das por enterado de las pruebas. Pero vamos a suponer que ese informe con justificación se rinde el día de la audiencia constitucional o un día antes. Tú te das por enterado en ese momento y no estás ya con la anticipación de los 5 días, ¿sí? Ya no estás con la anticipación de los 5 días y por lo tanto pudieras pensar que se te veda de ese derecho de ofrecer estas pruebas. Ahí, en ese supuesto, si el informe con justificación no está rendido con 8 días de anticipación a la audiencia constitucional, tú puedes solicitar el diferimiento de la audiencia, y el día que se señale para el desahogo de la audiencia constitucional una nueva fecha, te seguirás bajo las reglas que estamos mencionando de los 5 días de anticipación para poder ofrecer las pruebas que estamos comentando, ¿sí? Esto es, tienes la oportunidad de que, si no conocías el acto, si es un hecho superveniente en el que tú lo conoces precisamente y querías ofrecer, ok, entonces ya sé el acto reclamado, ya sé en qué consiste, ya sé por qué me está molestando, entonces quiero ofrecer la testimonial, quiero ofrecer la inspección, quiero ofrecer la pericial. Bueno, pues entonces tienes la oportunidad de hacerlo porque hasta entonces te enteraste, que es cuando rindió la autoridad el informe con justificación. Vean qué importante es que se rinda el informe previo y justificado. Eso es otra cosa, el previo. Pero la importancia de estos informes y que tu abogado o abogada tengas el tiempo y la capacidad, la importancia, la relevancia de el trabajo que hacen los pasantes. Vayan a checar el acuerdo, chequen el acuerdo, que no se les vaya el acuerdo. Tienes que estar al tanto de tus asuntos, tienes que ver quién ya emitió un acuerdo, qué juzgado ya te emitió el acuerdo. La gran ventaja hoy de poder tener el acceso a todo lo electrónico. Así es. Y después, amigo, ya hablamos confesional, testimonial, pericial, inspección y documental.
Esas son las pruebas que se establecen reglas específicas. Quiere decir que todas las demás pruebas podrán ofrecerse en la audiencia constitucional. Esto es, por ejemplo, la de reconocimiento. En un momento dado tú la puedes ofrecer en ese momento, ¿sí? Porque no lo exige precisamente como regla la ley de amparo. Pero una situación también particular. Por ejemplo, los abogados estamos mal acostumbrados en muchas cuestiones. Cuando ofrecemos nuestros escritos de prueba, de cajón vamos a llamarlo así, siempre ofrecemos al final la prueba presuncional, en su doble aspecto legal y humana, y la instrumental de actuaciones, ¿no? Siempre las ofrecemos y así ves todos los escritos. El Código Federal de Procedimientos Civiles, que como lo mencionamos al inicio de la plática, se aplica de manera supletoria a la tramitación del juicio de amparo, establece precisamente en su artículo 73 de este Código Federal que se reconocen como medios de prueba y te hace un enlistado y no menciona la instrumental de actuaciones. Si la ley de amparo no te menciona nada respecto de la instrumental de actuaciones y se aplica de manera supletoria el Código Federal, quiere decir que la instrumental de actuaciones no se puede ofrecer en el juicio de amparo. Claro. No es admisible en el juicio de amparo la instrumental de actuaciones. ¿Y cuál sería el elemento básico? Porque simple y sencillamente el juez de distrito tiene que estudiar todo el expediente para poder emitir la sentencia que conforme a derecho corresponda, y tiene que estudiar todo el expediente dependiendo del acto reclamado y los conceptos de violación que las partes, en particular el quejoso, estableció. Entonces, por eso es la lógica de que no fuera admisible la prueba instrumental de actuaciones, ¿no? Si lo vemos desde esa perspectiva. Y bueno, en estos términos tenemos entonces que los demás elementos de prueba que tú quisieras aportar pueden ser exhibidos el día precisamente de la audiencia constitucional. En donde ya te debiste de haber enterado, ya debiste de haber revisado, abogado, ese famoso informe. ¿Qué te dice ese informe? Y de ahí partirás si ofertas más probanzas o no. Así es. ¿Para qué? Para que no se te estén violentando precisamente esas garantías que emanaron o es de donde te genera promover un juicio de amparo. Amigos, el amparo, el ofrecimiento de sus pruebas, el desahogo. Hay algo bien interesante. ¿Qué tienen que hacer los abogados? Pregunta aquí para nuestro invitado. ¿Qué tienen que hacer los abogados para el caso de que no les admiten las pruebas? Sí, ahí hablamos precisamente de los medios de impugnación. La ley de amparo establece 3 medios de impugnación durante el procedimiento, que es la revisión, queja y reclamación, y el recurso de inconformidad tratándose de la ejecución de las sentencias de amparo. Tratándose de las pruebas, hay 2 momentos procesales diferentes en que caben 2 recursos diferentes. Antes de la audiencia constitucional, si me desechan una prueba, voy a interponer el recurso de queja. Mencionábamos, reiteramos, esas pruebas que deben de ser ofrecidas con antelación, pericial, inspección, testimonial y la documental cuando no la tengo. Bajo esa circunstancia de establecer precisamente los 5 días de anticipación y estas pruebas de referencia, tenemos que las mismas deberán de anunciarse con esos 5 días de anticipación. El juez de distrito, en un momento dado, desde ese anuncio que se hace de estas pruebas, puede desecharlas, porque puede decir que no tiene precisamente relación con la litis, ¿sí? Puede decir que no están debidamente ofertadas y las puede desechar. En esos casos, nosotros lo que tenemos que hacer es interponer el recurso de queja dentro del término de 5 días posteriores a que sepamos precisamente acerca de ese desechamiento, o bien cuando se admita de manera indebida, el contrario puede interponer el recurso. Este recurso se interpone ante la misma autoridad y quien va a conocer de él es precisamente el Tribunal Colegiado de Circuito. Una particularidad de este recurso es de que puede suspender el procedimiento. La ley de amparo también refiere que si se interpone el recurso de queja y los actos que se están impugnando pudieran causar daños y perjuicios en el resultado de la sentencia, entonces ahí en ese supuesto se suspende el procedimiento. Hasta que se resuelva el recurso, se va precisamente a seguir con la tramitación del juicio de amparo. De manera particular, si tú ofreces una prueba y esa prueba es importante para acreditar el acto reclamado o para precisamente establecer tu concepto de violación, el tenerlo por demostrada la inconstitucionalidad del acto,
Bueno, pues entonces se va a suspender hasta en tanto se determine. Una prueba pericial, no me la admiten, desde que yo la anuncio, y puedo interponer mi recurso y se va a suspender el procedimiento. Diferente es si la prueba se te desecha precisamente en la audiencia constitucional. La ley de amparo establece que todos los acuerdos dictados en la audiencia constitucional serán impugnados a través del recurso de revisión, ¿sí? Entonces, dos momentos procesales diferentes. Uno, el momento procesal en el cual está antes de la audiencia constitucional, se nos desecha una prueba, va a ser el recurso de queja, 5 días. Otro momento procesal diferente es cuando se te desecha la prueba en la audiencia constitucional, serán 10 días, ¿sí? Y que estos contarán a partir del momento que tengamos el resultado de la sentencia de amparo, ¿sí? Bajo esa temática son 2 los recursos que se pueden interponer, ¿sí? Bien, ya escucharon. ¿Qué deben de hacer los abogados cuando no les admiten su ofrecimiento de pruebas o no les admiten el desahogo de una o varias? ¿Se los quieres repetir? Sí. Cuando no se admiten las pruebas antes de la audiencia constitucional, recurso de queja, 5 días. Recurso de queja, 5 días. Cuando no se admiten las pruebas o se admiten indebidamente en la audiencia constitucional, recurso de revisión, 10 días. Bajo esa circunstancia, tenemos 2 tiempos diferentes en los que se puede impugnar atendiendo el estado procesal en el que nos encontramos. Y fíjate que esta situación del cuaderno principal, donde precisamente se estudia la inconstitucionalidad del acto, tratándose de las pruebas en el cuaderno incidental, es diferente. En el cuaderno incidental, la ley de amparo establece que solamente puedes ofrecer tú la documental y la inspección judicial, única y exclusivamente. Olvídate de la presuncional, olvídate de la pericial, olvídate de todas las demás pruebas, de cualquier otra prueba, única y exclusivamente estas 2. Y tratándose de aquellos supuestos establecidos en el artículo 15 de la ley de amparo, que esos supuestos del artículo 15 son violaciones graves a derechos humanos y a garantías constitucionales, como es precisamente deportación, destierro, actos de privación de la libertad fuera del procedimiento, etcétera. Ahí en esos supuestos nosotros podemos ofrecer la prueba testimonial. Pero una particularidad también, el cuaderno incidental es muy breve en razón de los tiempos. La audiencia incidental se señala dentro de las 72 horas. Si nosotros siguiéramos la regla de la prueba testimonial y de la prueba de inspección que mencionamos anteriormente de los 5 días de anticipación, pues el mismo naturaleza, la misma vida precisamente de la prueba, de estas pruebas y del cuaderno incidental no permitirían su ofrecimiento. Por lo tanto, la misma ley lo protege y nos dice, tratándose del cuaderno incidental, no se siguen las reglas para las pruebas que en el cuaderno principal. Permíteme hacer una pregunta y un comentario, tal vez suene absurdo, pero es interesante. ¿Por qué un cuaderno principal y por qué un incidental? Habrá quienes ahí en redes sociales digan, oye, ya me está hablando del incidental, del principal y todo eso, ¿qué es? ¿Cómo se va a formar esta temática? ¿Por qué hacer un cuaderno principal y por qué hacer un cuaderno incidental? Sí, son 2 cuadernos que se forjan en el juicio de amparo. No siempre se va a formar el cuaderno incidental, solamente cuando se hable precisamente de la suspensión del acto, ahí se va a formar este cuaderno. Y el cuaderno incidental se forma por duplicado, precisamente cuando se interponen recursos, un cuaderno se queda en el juzgado y el otro cuaderno se va al tribunal que conozca del medio de impugnación. Tratándose precisamente del cuaderno principal, en este se va a estudiar, se va a analizar si el acto que se está impugnando es contrario a la Constitución o bien a los derechos humanos, ¿sí? En el cuaderno incidental, única y exclusivamente, se va a analizar si se suspende el acto reclamado. Es decir, si durante la tramitación del juicio se mantienen las cosas en el estado que se encuentran. Aquella persona que se encuentra en libertad, que no sea detenida hasta en tanto sea resuelto el juicio de amparo. Con las circunstancias que a lo mejor en otra plática que demos, hablaremos de la suspensión del acto, cuando, tratándose de ataques a la libertad,
se le permite a la persona que siga disfrutando de la misma, y cuando en otras, a pesar de que tenga la suspensión, tiene que estar en el centro de readaptación social, por ejemplo, recluido hasta en tanto se resuelve el amparo. En esta circunstancia tenemos precisamente que se forma el cuaderno incidental, donde única y exclusivamente se va a hablar si se concede la suspensión del acto, si se mantienen las cosas en el estado que guardan, para efecto de que no se quede consumado el acto de autoridad y el juicio de amparo en el principal sea terminado, se sobresea, ¿sí? Para eso se forma precisamente el cuaderno incidental. ¿Ya escucharon por qué es principal y por qué es incidental? Fíjense que no quiero dejar pasar esa pregunta. Sergio, pones la pregunta que está ahí. Nos pregunta Nancy, dice Nancy Zamorategui. ¿Los escritos se pueden ofrecer mediante medios electrónicos? Sí. Hoy en día tenemos precisamente la circunstancia que el artículo 3 de la Ley de Amparo nos hace referencia precisamente de la firma electrónica y de la formación del cuaderno electrónico. Si son supuestos del artículo 15 de la Ley de Amparo, como lo decíamos, violaciones graves a derechos humanos y a garantías constitucionales, la persona que se ve afectada o cualquier persona que tenga conocimiento de estos puede promover la demanda de amparo incluso por Internet y no necesita firma electrónica. Simple y sencillamente la presenta por los medios que establece la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tratándose de otros actos diferentes, se tendrá que tener la firma electrónica para poderlo presentar por este medio y para poderlo tramitar. Hace rato mencionabas tú que por Internet ya está maravilloso y se puede revisar el expediente. Tratándose del juicio de amparo, cuando se tiene la firma electrónica y lo autoriza el juez de distrito precisamente o el tribunal colegiado de circuito en el amparo directo, nosotros podemos revisar todo el expediente por Internet, ¿sí? Nuestro expediente lo podemos revisar, podemos bajar las impresiones y podemos presentar las promociones a través de este medio electrónico, ¿sí? Eso sí es una herramienta sumamente interesante, porque precisamente nos da ya otra dimensión de cómo podemos promover la demanda de amparo. Bien, ya escucharon esta temática tan interesante y tan importante que es el juicio de amparo, el ofrecimiento y desahogo de pruebas, que admite, reitero, amparo directo no admite pruebas, amparo indirecto acepta la confesional, expresa, la testimonial y que se pueden ofertar 3 testigos por cada hecho, y de ser necesario, porque esté fuera de tu alcance presentar los demás escritos, a tus testigos, le aportarás a la autoridad el domicilio donde deba de ser localizado, notificado y localizado el testigo a efecto de que la autoridad le requiera se presente. Pero además están las pruebas periciales, la prueba de inspección y la prueba documental. Como ya han escuchado a lo largo de esta plática, que el tiempo, reitero, como siempre, nos gana, el tiempo no alcanza, son pláticas muy interesantes, y cuando estamos con los expertos que se dedican a estas temáticas, en este caso, aquí el maestro Eduardo Tepal, hablar del juicio de amparo es una plática sumamente deliciosa, una plática que gusta, algo interesante, que nos nutre todos los días, porque todos los días estamos aprendiendo algo. ¿Cuál sería, amigo, una recomendación que tú le pudieras hacer a nuestros amigos en redes sociales a efecto de su ofrecimiento y su desahogo de pruebas en el juicio de amparo? Seguir las reglas que estamos mencionando y de alguna manera seguir estudiando. Porque, por ejemplo, nada más 2 cositas más. La prueba testimonial, te decía, no se debe de nombrar a los testigos, no se debe de señalar su domicilio cuando nosotros nos comprometemos a presentarlo. Sin embargo, existen criterios del Poder Judicial que dicen que se debe de indicar el nombre para efecto de que tu contrario sepa quién va a ir, ¿sí? Pero eso no es motivo de que te desechen la prueba. Te podrían prevenir para que los nombres, ¿sí? Pero no te la pueden desechar. Entonces es una situación que no está en la Ley de Amparo, pero está en criterios del Poder Judicial, es decir, en jurisprudencia, en tesis aisladas. Y la otra, por ejemplo, es los medios electrónicos. El Internet, reiteramos, puede ofrecerse precisamente como prueba, una página de Internet puede ofrecerse como prueba, una impresión de Internet puede ofrecerse como prueba, la pericial cibernética, y es plenamente válida. Incluso aquellas publicaciones que salen a través precisamente de Internet pueden ofrecerse como prueba, y el juzgador incluso está
en la obligación de verificar si existe y asentar en el expediente lo que encontró en esa página de internet. Bien, ya escucharon a nuestro experto. Antes de empezar a culminar esto, vamos a revisar todas estas personas que se conectaron, Sergio, y nos permitas ahí leer, por favor, ya que de repente no nos dejas leer, pero quieres que nos enteremos de cosas indebidas y eso está mal, mano. Por favor, aquí nuestro técnico dice, déjame leer, el maestro Junior Edmundo Sánchez Mancilla, un saludo a mí. Maestro, te mandamos un saludo a ti, claro que sí. Elena Caloca dice ahí, dice que se traba. Híjole, Elena, créeme que en ocasiones esta temática del internet, por más y que queremos hacerlo rápido, fluido, son cuestiones técnicas que desafortunadamente se encuentran fuera de nuestro alcance, pero tratamos de llevar a ustedes un programa digno y de clase, de categoría, para que ustedes se interesen. Sí, maestro Edmundo te manda saludos. Gracias, maestro. Elena, gracias, a tus órdenes, Elena. Dice aquí nuestra amiga que está aquí en el estudio que si los peritajes en el juicio de amparo tienen algún costo. Fíjate que no, cuando son nombrados de la lista del Consejo de la Judicatura. Pudiera ser que no se tuviera un perito y se tuviera que auxiliar de una institución pública o incluso hasta privada. Entonces, en un momento dado tendrá que pagarse los derechos precisamente de esa institución. Bien, pregunta respondida y esperemos que sea del agrado la respuesta. Así es, Elena. Bueno, pues Sergio, déjame ver hasta del primero al último, porque ustedes siempre nos cortan la inspiración. De nuevo, muchas gracias, Erika Luna, gracias por conectarte. Guillermo Toral, muchas gracias. Nuestro amigo Flecha Roja, gracias. Alex Castillo, por favor, dale un infinito saludo y abrazo a tus papás. Felicidades por esos 54 años. Karina, muchas gracias. Miguel Ángel Córdoba, muchas gracias. Rosario Camaño, gracias. Paco, muchas gracias. Nancy Zamorategui, gracias. Wendy Palmer, te saludamos. Loe Carsolio, también te saludamos. Leti Lara, saludos. Maestro Junior Edmundo, también te mandamos saludos. Elena, muchos saludos. ¿Quién más tenemos por ahí? Bien. A todos ustedes que se han conectado con nosotros y nos han acompañado a su programa Con la Ley en la Mano Oficial, en donde hemos tratado el tema, las pruebas en el juicio de amparo, su ofrecimiento y desahogo. Les damos las gracias y esperamos seguir contando con su apoyo. Y si el programa es de tu agrado, dale like. Si hay un tema que tú quieras que tratemos en específico, escríbenos a las redes sociales y te comentamos. Como ya se dieron cuenta, ustedes hacen preguntas a nuestros invitados y en este momento nuestro invitado te lo responde, claro que sí. Y con gusto estaremos en una emisión más adelante con ustedes tratando temas de relevancia, de importancia. Recuerden que Con la Ley en la Mano Oficial es para ustedes, es un programa pensando en ustedes y en todas aquellas personas que no son abogados, amigos. Así es. Hay gente que no es abogado y tiene dudas y demás y tiene algún problema por ahí legal y dice, híjole, ¿cómo le hago? Oye, yo quiero contactar a ese abogado. Si tú requieres de contactar a alguno de nuestros invitados, con todo gusto, mándanos, escríbenos en redes sociales Con la Ley en la Mano Oficial y nosotros haremos llegar tu petición a nuestro invitado a manera de que tenga la disponibilidad de estar en contacto contigo. Por lo pronto, amigo Eduardo, te agradecemos el favor de la atención y que nos hayas acompañado el día de hoy. Tema, como siempre, muy importante. Al contrario, muchas gracias a ti. A todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado. Que tengan una excelente tarde y un buen provecho. Hasta la próxima.